modera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oramos. Muy buenos días, queridos hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es 14 de enero, sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron con él. Y sus discípulos, pues eran numerosos los que le seguían. Algunos escribas de los fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, dijeron a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este Evangelio es muy hermoso, muy consolador y sobre todo revela lo que hay en el corazón de Dios. Fíjense que en esta oportunidad Jesús llama a Mateo. Mateo era cobrador de impuestos. Mateo era una persona preparada, era un hombre culto, pero ejercía este oficio que era cobrar impuestos. Por lo tanto, la comunidad judía a este tipo de personas la tenía marginada y relegada. Eran considerados pecadores públicos porque cobraban impuestos para los romanos. Entonces, esto pues había hecho que este grupo de personas no se puedan juntar con los judíos, se sientan alejados de Dios, alejados del sistema religioso, marginados de la religión. Y entre ellos se juntaban. Eran gente pudiente, pero sin embargo con esta mancha que los seguía y los acompañaba siempre. Se habían ganado el desprecio y el odio de sus propios compatriotas. Ahora la fama de Jesús iba creciendo, indudablemente, y seguramente también los publicanos habían oído hablar de Jesús. Era imposible que no se hablara de Jesús. Y seguramente pues Mateo nunca se hubiera imaginado de que Jesús le haga una propuesta del género, que le diga: «Mateo, ven y sígueme». Esto, hermanos, provocó una decisión inmediata de Mateo, porque dice la palabra que Mateo inmediatamente se levantó, dejó la mesa de cobrar los impuestos y fue a seguir a Jesús. Y organizó una comida para el Señor, y en esta cena pues estuvieron presentes no solo Mateo, los discípulos de Jesús, sino también muchos publicanos, pero también estaban los fariseos ahí para rajar y criticar. Y lo peor es que no le decían a Jesús de frente las cosas, sino que iban y comentaban con sus discípulos de manera un poco cobarde: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Esta era la interrogante. No sabían por qué hacía esto Jesús. Y la respuesta de Jesús fue muy hermosa, hermanos. Y decía así, dice: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino
a los pecadores. Con esto, hermanos, Jesús revela el sentido de su misión, y su misión es salvar a lo que estaba perdido, dar una oportunidad a los pecadores, sanar a los enfermos. Por tal motivo, hermanos, que Jesús se juntaba con los pecadores, no porque aprobase su conducta o porque les dijera que estaba bien lo que hacían, para nada. Jesús se acercaba a ellos para que tengan una oportunidad de conocer quién es Dios, conocer el amor de Dios y la misericordia. Y tal es el hecho que muchos de ellos cambiaron: Mateo, Zaqueo, la adúltera y muchos otros más, que dejando la vida de pecado se convirtieron en seguidores del Evangelio, seguidores de Cristo. Por eso, hermanos, no perdamos la esperanza. Y es bueno que sepamos que siempre, 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 hermanos, en el corazón de Dios hay un lugar para cada uno de nosotros. Por más perdido que estés en el pecado, Dios nunca te va a olvidar y siempre será su hijo. Por eso, si sientes la llamada de Dios, no dudes en regresar, que Él te estará esperando con los brazos abiertos. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección y bendición. Dios los colme de bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. El Señor los bendiga abundantemente.